Advertencia. Lo que vas a escuchar a continuación es solo para personas que poseen un nivel de pensamiento superior, personas que no se conforman con lo que se les enseñó, ni con lo que piensan los demás. Y como defensa legal, tenemos que decir lo siguiente. El podcast que escucharás a continuación contiene una gran cantidad de estiércol verbal y debe ser considerado como una fuente de entretenimiento. Este no es un noticiero, pero puedes salir más entretenido de lo que saldrías viendo uno. Bienvenidos a Hablemos con los Muñequitos, parte cualquiera. Te agradecemos la audiencia. Disfruta. Gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. ¿Cómo están los muñecos y las muñecas seguidoras del podcast Chombal? Y tú sabes una vaina, y yo no voy a preguntar más eso. Tú sabes, ¿cómo están? Aquí todos ustedes están bien. Y tú sabes cómo lo sé, porque estás escuchando el podcast. Porque este podcast te encontró. Ya tú no puedes estar mal, pase lo que pase. Porque ya sabes que estás viviendo en una película que nosotros llamamos vida real, pero es una película. Una película en donde tu mente lo es todo. Y de paso, por si te interesa, yo, gracias a Dios, estoy bien. Bienvenidos al único podcast que no se anuncia en ninguna parte. Y a pesar de eso, seguimos creciendo. ¿Te imaginas si lo anunciara en mis otras redes? Si yo le gritara a casi 5 millones de personas que estoy hablando paja acá, se nos daña la vuelta. Y olvídate de eso de que yo voy a hacer esta vaina en YouTube porque empiezan con el trampolín del algoritmo para que nadie te encuentre. Y esa vaina es increíble. Hay canales a los que estoy suscrito, puedo poner el nombre completo en el buscador de la plataforma y aún así no me los muestra. O sea, la gente que hace contenido alterno no recibe el más mínimo cariño de Google ni de YouTube. Ellos se buscan cualquier excusa para demonetizarlo, para ponerle strikes o simplemente esconden el contenido. Mi problema con ellos comenzó con el video de Generación Z, pero lo descubrieron tarde. Como que este man viene raro, habla de música, pero ahora se salió con esta vaina. Después, con el video de Titanic. Si te fijas en ese video, yo no menciono la palabra Titanic por ninguna parte. Así que cuando se hicieron una revisión manual, fue que se dieron cuenta que yo estaba hablando de ese tema. Así que después inventaron la regla de que si hablaba de algún evento en donde mucha gente había perdido la vida, lo iban a penalizar. Y bueno, después hice el video de la vaina de los clones, hasta que después, cuando ya me dediqué nuevamente a hablar con artistas, ya el daño estaba hecho. Ya el algoritmo estaba cambiado y lo que empezaron fue a robarme, así que yo me aburrí de esa mierda. Pero todavía no se desuscriban porque por ahí vengo con un plan para dejarlos más en evidencia. Porque es que honestamente estas empresas de tecnología son una vaina seria. Menos dejar que la verdad sea divulgada o sembrar la duda en la cabeza de la gente de nada. Mejor vamos a poner el algoritmo a favorecer lo nuevo que hizo Taylor Swift con no sé quién y los vamos a poner perritos bailando y vaina para que tú... O sea que todo tiene que ser lo que ellos dicen porque esa es la narrativa de la Matrix y chúpate esa. Y todo eso para que tú digas, no, yo necesito que yo no encontré nada de eso en Google, según Google dice... Claro, ahí vas a encontrar el 70% de la verdad, pero dentro de eso, lo que no conviene que sigas investigando, te comienzan de una vez con el cuento de las teorías de conspiración para que lo descartes como falso. Y claro, te esconden el otro 30%. Ah, bueno, hablando de eso, por ahí leí que el compa Elongado Mosco ahora está pensando en hacer un buscador libre de censura y de pendejadas woke. El que no conoce el término woke es toda la parafernalia de que si tú te autopercibes como una lámpara o un transformer del sexo opuesto, eso hay que aceptarlo como verdadero porque esa es tu verdad, pues. O digamos que tú estás molesto con la especie humana porque es la causante del cambio climático y los científicos han revelado que en menos de 10 años se va a acabar el mundo porque viene un meteorito, un asteroide, una vaina que nos va a impactar y los dinosaurios van a volver. O sea que toda esa mierda. Esa es la agenda woke. Ay, que el puto pequeño es lo peor que existe en la Tierra. Bueno, yo tenía que explicártelo para que no quedaras con duda de que qué carajo es eso. Bueno, volviendo acá. Dicen que el compa Mosco viene con un buscador que no le va a dar prioridad a nada de esa basura. O sea que sería un buscador más confiable para educarte en todo, claro. Menos en lo que no le conviene a él. Pero es lo que te estoy diciendo de Mosco. Trabaja para la oscuridad, pero también anda coqueteándole a la luz. Bueno, en fin, eso es problema de él. Cuando él hace algo bueno, yo se lo aplaudo y cuando hace algo con dudoso propósito, le tiro piedras. Total, a mí me vale ver. Él no es familia mía. Bueno, ya basta de hablar tanta materia fecal y vamos a lo que vamos. Ah, espérate, antes de empezar tengo que decirte lo siguiente. Todo lo que vas a escuchar a continuación es disque mi opinión y no debe ser tomada como la verdad absoluta. Esto solamente lo hacemos con el propósito de entretenerte y no de meterte vainas en la cabeza para que despiertes del eterno sueño que vives en la Matrix. Si todos estamos de acuerdo con esto, con el ojo izquierdo hacemos un guiño. Y listo. Primera pregunta. Chombo, espero que estés bien. Te mando bendiciones y mucha buena vibra. Bueno, muchas gracias. Recibido. Pero yo te mando el doble de vuelta. Toma lo tuyo. Dice, mi pregunta es sencilla. ¿De dónde sacas la información? ¿Recomiendas algún libro o alguna cuenta para seguir despertando? Muchas gracias. Saludos. Un colombiano en España. Muñeco, escucha lo que va a salir de mi boca. Mira, lamentablemente la mayoría del contenido que yo consumo está en inglés. No consumo ni leo mucho contenido en español. Y le presto mucha atención
y claro, luego le meto investigación hasta donde se pueda, lo que dicen doctores de medicina, científicos, pero no los que sus estudios son pagados por la fundación de Bill y Melinda Puertas. Ellos no. No. Yo te estoy hablando de científicos que por alguna razón extraña las empresas de tecnología y los medios de comunicación convencionales han censurado a más no poder. Ellos muchos tienen sus propios .com, o sea, sus propias páginas de internet que por cierto no aparecen en Google. Si los tratas de buscar por ahí, pues ni te van a aparecer. Bueno, es que esa es la idea de Google desde un principio. O sea, que tú piensas que si no está en Google es porque no existe. Escucho mucho lo que tienen que decir los informantes de las agencias de 3 letras y exmilitares, y mucha gente que loca no está. Y desde que son censurados eso es por algo. Mira, te voy a contar algo. Hace un par de años atrás yo escuchaba un par de compas. Uno de aquí de Estados Unidos y el otro era británico. Que en su momento yo pensaba igual que muchos de ustedes cuando me escuchan hablando a mí decir vainas que jamás habían escuchado. O sea, vainas que no pueden ser corroboradas en el buscador amañado por excelencia. Y a esos compas todo el mundo los consideraba como locos, que estaban distribuyendo teorías de conspiración, los cancelaron por completo en todas las redes sociales, menos sus propias páginas de internet, porque ya eso es como más complicado de hackear y también de encontrar. Pero llegó el punto en donde los eliminaron en todas las plataformas. Te estoy hablando del año 2010, 2012 por ahí atrás, cuando las redes estaban en su infancia. Y te voy a dar un ejemplo de lo que hablaban. Hablaban mucho de eventos de falsa bandera, como por ejemplo lo que sucedió en el 2001 con las Torres Hermanas, para no decir otra vaina. Que por cierto no le gustó a YouTube tampoco cuando hablé de eso en el video de casualidades. Qué vaina tan rara. Bueno, y dentro de los mensajes también hablaban de vainas que iban a suceder en el futuro, pero digo, en esa época esa vaina sonaba locura. Y recién comenzaron los eventos de la contingencia sanitaria, recordé que en algún momento yo había escuchado a alguien muchos años atrás hablar de algo así. Y decían que bueno, que eso iba a ser el inicio del plan maestro para quedarse con todo y bla bla bla, ya sabes, conspiraciones. En ese entonces. Y afortunadamente alguien muy despierto volvió a subir en TikTok un extracto del video grabado en el año 2012 hablando sobre el evento del 2020. Y allí automáticamente dije, es que el tipo no estaba loco nada. El man estaba diciendo la verdad desde entonces. Con razón lo han censurado tanto. Desde ese momento empecé a investigar las cosas y apagué por completo la caja boba, AKATV. Y no he dejado de hacerlo hasta el punto de que ahora hago un podcast. Mira, y otro dato que te puedo dar en cuanto a redes sociales tiene que ver casualmente con la red asiática, TikTok. Esa red tiene el algoritmo más pendejo del mundo occidental que te puedas imaginar como para contribuir con el plan de todas las otras redes. Pero a la vez tiene un algoritmo muy bueno si tú empiezas a consumir contenido no pendejo. Y como ya tú sabes que existe una guerra informática entre ese país y el país del norte, ellos tienen una forma de operar muy interesante. Te explico. Como ellos están sujetos a ciertas regulaciones para operar en el mundo occidental y en especial el país del norte, que es el mayor consumidor de esa plataforma, ya sea para pendejadas o información no tan pendeja. Ellos te censuran o te bajan el contenido que no le conviene al sistema, pero no de inmediato. Hay una demora. Mientras que las agencias de 3 letras ordenan la censura de algún contenido, ellos se hacen los tontos durante un periodo de tiempo. Digo, no muy largo, pero lo suficiente para que tú puedas descargar la publicación. Si te fijas bien, es la única red que tiene la opción en donde puedes descargar directamente la publicación. Y eso es por algo. O sea que ellos le dicen a las agencias de 3 letras, sí señor, eso lo vamos a bajar de una. Pero ya el daño fue hecho porque 1000 personas lo descargaron, ¿me entiendes? O sea, es una estrategia genial. Para que igual la información sea es una gotera. Por eso también el apuro de cancelar esa red social en el país del norte. Es por eso. Es un caballo de Troya para ellos. Pero como es muy difícil de hacerlo en la población general, lo quieren hacer solo con los teléfonos de los empleados del gobierno. Justamente los que suben contenido dejando en evidencia las cosas malas que esa institución hace con tus impuestos. Claro que vas a escuchar otras razones como que no, como está instalado en el teléfono, entonces esa corporación tiene acceso a los datos que están en el teléfono y por ende el espionaje y un poco de paja que te van a hablar, pero en realidad la razón es esa. También encuentras buen contenido en X, anteriormente Twitter. También salen algunas joyitas por ahí. En Instagram no vas a encontrar absolutamente nada interesante en cuanto a esos temas. Y si no hablas inglés, bueno, también hay mucha gente que brinda buen contenido en redes en México, en España, en Argentina, en Colombia. Claro, y ellos se van a hablar lo más en clave que se puede porque todos sabemos que la IA la han desarrollado para censurar, para escuchar todo lo que uno habla y alertar sobre lo que no les conviene que está saliendo, ¿no? Ahora, lo que yo sí no le recomiendo a nadie es caer en las garras de esa gente que se hacen llamar los de la nueva era o New Age espiritual. ¿Sabes? Algunos canalizadores o mediums que eso también abunda en las redes y te hablan en clave y todo para que pienses que te están hablando la verdad. Pero en realidad lo que hay es mucho estafador. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Porque al final de toda esa verborrea y toda esa información te quieren vender es algo. O sea que se les nota que el propósito es hacer dinero con esa información, o mucha gente también que dice que no, si te interesa este cuento, espera la parte 2. ¿Sabes? Empiezan a seguir en esta cuenta, aprieta el corazoncito y en el link del bio está también la descripción y la venta del libro y... Ya de salida eso para mí es como que... Claro que todos tenemos que comer, pero como que al final del día la intención queda como muy clara, ¿no? Tú estás buscando hacerte un billete, una plata ahí. Estás como insistiendo mucho en hacerte famoso y... Ahora claro, hay uno que otro que te vende un libro y no es
es estafador, pero eso se siente. Tú irás como desarrollando tu propia brújula interna que te hará sentir que sí y que no. Y otra cosa, eso de estar despierto, mucha gente se puede sentir de esa manera ahora que están empezando a abrir los ojos. Pero eso no se trata solamente de decir Sí, yo estoy despierto. Yo me estoy dando cuenta de toda la vaina, la mentira ahí. Eso viene acompañado de investigación y de acción. Más que nada es como un trabajo interno. Es un proceso que involucra no colaborar en vainas que nos siguen atrasando. Porque es mentira que te la pasas diciendo que estás despierto, pero sigues haciendo pendejadas de dormido. O sea que no estás dispuesto a tomar mucha acción. Tienes que entender que cuando algo o alguien no te está ayudando a avanzar, te está atrasando. Hay amigos y familiares que son muy buenos haciendo eso. Ahora, no es que vas a dejar de hablarle a todo el mundo y te vas a convertir en una persona completamente asocial. Pero cuando alguien te viene con esas conversaciones de atraso, por ejemplo... Ey, ¿viste lo que publicó la vecina en sus redes sociales sobre de que todo el mundo la envidia? Ah, ya, ok, suerte con eso, pues. ¿Qué te importa esa mierda? Ya tú saliste de ese estado mental. Hay mucha información interesante y el mejor método es escuchar todo, pero después uno mismo va descartando lo que no viene con el propósito que debe venir. Bueno, en fin, vamos con la que sigue. Segunda pregunta. ¿Qué tal, Chombo? Saludos y deseando que estés bien, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la reencarnación? ¿Crees en ella? Saludos desde Morelos, México. ¡Escucha! Yo sí creo que algo de cierto debe existir en esa teoría, y digo teoría porque al 99% de nosotros no nos consta. O sea, venimos aquí con esa memoria totalmente borrada, por lo menos a nivel de recuerdos en la mente, pero a nivel de ADN, a nivel de déjà vus, a nivel de habilidades, gustos, etc., siempre tenemos episodios que no podemos explicar de ninguna forma a menos que eso sea cierto. Además, si te fijas en el comportamiento del universo cuando te hablan de lo infinito, eso que no te cabe en la mente, porque para ti todo debe tener un principio y un final. Por lo menos en el mundo físico quizás sí, pero en el mundo energético no creo. Porque la misma frase que hicieron de conocimiento público los científicos que se dedican a la rama de la física, o sea, ellos dejaron muy claro que la energía nunca se puede destruir, solo transformar. Y nosotros, a pesar de tener un cuerpo físico, somos energía. O sea, claro, el universo entero es energía, frecuencia y vibración. Entonces, si analizas el comportamiento del universo en cuanto a lo infinito, ellos se están hablando más bien de ciclos. ¿Cuál es la figura del infinito? El 8 acostado, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que todo se recicla. Ahí está tu infinito. Hasta la Biblia lo dice, del polvo venimos y al polvo regresaremos, la parte física. En el universo todo se recicla, hasta nuestros cuerpos físicos. La materia orgánica se descompone y pasa a ser reciclado por la naturaleza. La parte orgánica pasa a ser alimento para otras formas de vida y la parte energética tiene que ser transformada. Y en el caso de la energía consciente no necesariamente tiene que ocupar un recipiente físico, pero un recipiente físico sí debe contener una energía, y esa energía, si es consciente, debe tener una vibración o frecuencia. ¿Por qué lo digo? Y bueno, quizás esto no tenga que ver directamente con la pregunta de la reencarnación, pero debes tener en cuenta que toda la materia orgánica o no orgánica tiene una vibración, y por ende una frecuencia. Recuerda que a mayor velocidad en la vibración, mayor va a ser la frecuencia. Eso lo explicamos hasta en la música. Mira, por ejemplo, un árbol. O no, mejor, hablemos de algo que tú consideres que no tiene vida. Un micrófono. ¿De qué está hecho ese micrófono? Digamos que de metal. Bueno, uno bueno. ¿Y de qué está hecho ese metal? ¿De moléculas o, para ser más específico, de átomos? O sea, energía. A la hora de reciclar ese micrófono porque ya no funciona, digamos, ese metal lo derrites y ahora esos átomos nosotros a través de un proceso lo convertimos en la base de una lámpara. O sea, solo para decirte cualquier vaina. Ahora, ni tú ni esa lámpara tienen idea de que en una época fue un micrófono. No sé si entiendes para dónde voy. Si no lo entiendes, bueno, no importa, descarta esa mierda. Todo se reutiliza en la naturaleza. Los estados de la materia, por decirlo así, son sólido, líquido y gaseoso. Bueno, también hay plasma, que sería el cuarto estado de la materia, pero no vamos a entrar en eso para este ejemplo. Si tú llevas el agua a una temperatura determinada, o sea, si logras que sus moléculas vibren a determinada velocidad, pasa de ser líquido a ser gaseoso. Pasó de un estado a otro, pero no es que desapareció y dejó de existir. No, se evaporó. Y en el caso del agua, ahora es un gas que hasta puedes respirar. Digo, claro que hay gases que no se pueden respirar, pero en el caso del agua, cuando se convierte a gas, se puede hasta respirar, claro. Y lo mismo pasa al revés. Si condensas lo gaseoso, lo puedes bajar a líquido, y si lo congelas, pasa a ser sólido. Bueno, pero como para hablarte claro, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Volviendo acá. Entonces, si hablamos de energía consciente, que estoy seguro que no forma parte del mundo físico, el proceso debe ser parecido en cuanto al reciclaje. La misma energía consciente que condujo el vehículo físico de Manuel, ahora es el que maneja el vehículo físico de Jennifer. Claro que esto a una persona que está totalmente inundada en un sistema de creencias católica o evangélica le suena a pura paja.
Porque eso nunca lo dijeron en la Biblia y el pastor jamás habló de esa vaina, así que eso es falso. ¿Me entiendes? La cosa cambia un poco en los tibetanos o el hinduismo, pero yo no sé, los sistemas de creencia que no te hablan de esas cosas es por algo. Porque en ese proceso de reciclaje de energía consciente hay mucho engaño. O sea, según lo que han dicho las personas que han pasado por los SMs, las experiencias cercanas a la muerte, y han regresado. En un podcast anterior hablé de la falsa luz y toda esa vaina. Y allí es donde yo creo que radica el tema de morir en conciencia para saber lo que vas a hacer cuando sales de aquí y no caer en trampas y vainas raras. A grosso modo, esa es mi forma de pensar en cuanto a la reencarnación. Y no te hablé de Dios ni del punto de vista de ninguna religión. Porque recuerda que todo lo que te estoy diciendo puede ser cotejado por la ciencia. Más que nada, la física. Y si entramos en física cuántica, la vaina se pone más profunda. Y en esa rama de la física es donde en realidad la existencia de esas cosas toma más sentido. Mira, solo para que sepas, y es lo último que voy a hablar de esto. La física convencional explica algunas cosas, pero la física cuántica va más allá todavía. O sea, por si no sabes, la física cuántica estudia las partículas más pequeñas que el átomo, las partículas subatómicas. Todo lo físico o la materia está compuesta de átomos, pero esos átomos también están compuestos de partículas más pequeñas todavía y la física cuántica estudia el comportamiento de esas partículas. ¿Qué pasa? Que la naturaleza, el universo, Dios, llámale como tú quieras, les puso un alto en sus investigaciones. Y te voy a explicar rapidito por qué. Porque se dieron cuenta que las partículas a ese nivel subatómico ya no se comportan de igual forma al átomo que estudia la física común. O sea que cuando la vaina ya es subatómica, las partículas pueden estar en dos lugares a la vez, o pueden estar a cualquier distancia una de la otra, pero se siguen comportando de igual manera. Y lo más loco de todo es que se comportan de una manera si alguien las está observando y cuando no las estás observando hacen otra cosa. Eso y un poco de locura es que la gente de la física cuántica quedó en blanco. Tipo, coño, ¿y ahora cómo explicamos esta vaina? Y por eso a esas partículas se le llama la partícula de Dios. Mientras que un físico normal se muere de la risa de las cosas que dice la gente esotérica o mística, un físico cuántico puede perfectamente sentarse a conversar con un maestro espiritual. Lo único que no sabe cómo comprobarlo, pero le cree. O sea, sabe que es posible. No ve esas creencias ya tan descabelladas nada. Ah, no, y si quieres seguir por el camino de la ciencia te puedo hablar de la teoría de las cuerdas. La vaina se pone más loca todavía. Pero bueno, quizás en otro episodio. Vamos a dejar mi respuesta hasta acá. Resumiendo, sí creo que debemos tener algún mecanismo de reciclaje en la energía o las almas, si quieres llamarle así, de los seres físicos o materiales o humanos, pues. O sea que si todo en el universo se comporta de esa manera, no veo por qué en este tema vaya a ser diferente. Solo que nosotros como humanos ahora es que estaríamos empezando a entender el misterio. Vamos con la que sigue. Tercera pregunta. Chombo, hablas de una agenda y organización conformada por muchos poderosos, pero China, Corea del Norte, Rusia y otros países del Medio Oriente no están alineados con la supuesta agenda. ¿Cómo entender eso? No dice de dónde la pregunta, pero la manda un muñeco llamado Alejandro. A mí no me gustan mucho los temas de política porque no es la idea del podcast, pero asumo que todo está conectado y para que entiendan mejor las cosas y abran los ojos son temas que hay que tocar. ¡Escucha! Yo lo que estoy intuyendo es que es un tema más de exopolítica que otra cosa. Exopolítica quiere decir, bueno, tú tienes que saber lo que quiere decir, pero para ponerlo de manera más sutil para el bienestar de los oyentes que no creen en esas cosas, es la política que viene de líderes externos a nuestro sistema. Vamos a dejarlo hasta ahí, el que entendió, entendió. Y bueno, que son dos bandos, el bando que hasta ahora había dominado, que son los países que no mencionaste, y el bando de los que los están sacando a patadas poco a poco, que es el bando de los países que acabas de mencionar. Y en ese bando no solamente están países del lado de allá, porque aparte de Irán, también tendríamos que hablar de México. Sí, México, aunque ustedes no lo crean. El Salvador también anda por ahí bien calladito, pero ahí está. Y se siguen sumando, y no voy a mencionar más países porque después me baja una avalancha de preguntas que no quiero responder. A mí me parece que es una guerra entre dos bandos con ideas diferentes de cómo avanzar a la humanidad. Ahora, hay personas que son muy optimistas con el otro bando que viene subiendo, el bando que no tiene la misma agenda que nos tratan de meter de huevo a huevo los globalistas. Tú sabes, con la Organización Insalubre, la ONU, el Foro Barato Mundial, etc. Que ya sabemos que son un poco de huevones que pretenden dar órdenes en tu país sin que nadie los haya elegido en una contienda electoral democrática. Porque si te fijas, hábilmente el que se sienta en un escritorio de la ONU con el nombre de tu país adelante con un auricular no llegó ahí porque ganó ninguna elección. A ese compa lo puso el presidente, que sí llegó a su lugar por una elección, pero de todas maneras termina haciéndole caso a las órdenes que vienen de allá. Y precisamente por eso hay que fijarse muy bien por quién uno vota para presidente. Si es que vota, pues. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que iba a decir es que hay gente que tiene sus esperanzas puestas en el nuevo bando. Pero, o sea, yo no soy como tan ingenuo. El otro bando también tiene que tener su agenda, pero bueno, esa es disque mi opinión. Tú sabes, cuando te pones a analizar que el puto pequeño viene con su medicamento para el cáncer y la gente del BRICS, etcétera, tiene más lógica aún la teoría de los dos bandos. Y lo voy a repetir, el primer bando anda como culebra sin cabeza. O sea, para mí a esa piñata ya le dieron. O sea, Europa y Occidente, acá el país del norte y vaina, son la misma vaina. O sea, juegan para el mismo bando, pues. No los pobladores, estoy hablando de la gente en el poder. Y también ves personajes que están tratando de salvarse como trabajando para los dos bandos. Véase el señor Musk.
Musk con la adquisición de la red social X y pretende sacar un nuevo buscador para reemplazar Google. Esos son golpes fuertes para el bando globalista. En fin, esa es mi opinión de cómo yo entiendo el tema de los países que no están alineados con la agenda. Ahora, creo que tengo tiempo para una última pregunta. Última pregunta. Chombo, yo sé que suena a teoría de conspiración, pero necesito saber tu opinión sobre cuándo crees que haremos contacto con otras razas de inteligencia superior en el universo. La pregunta viene desde Lima, Perú. Muñeco. Yo no soy Chombodamus ni nada de esa vaina. No tengo ni puta idea, pero te puedo contar un rumor que anda por ahí. Un rumor que ha salido de la boca de gente muy seria, que han estado en posiciones importantes en el sistema y que ahora son denunciantes. Lo que no me gusta de tu pregunta es que me estás haciendo entrar en teorías de conspiración, Iván, y este podcast no se trata de esa mierda. Así que la información que vas a escuchar a continuación puedes sentirte libre de tomarla con escepticismo, porque es como muy profunda la información. Pero como todos aquí somos adultos y a mí honestamente me vale ver, igual vamos a entrar en profundidad. Entrando en profundidad. Mira, aparentemente lo que dicen personas que han estado en un alto rango dentro de los estamentos del poder y que hoy día dicen en calidad de informantes algo así como que ya les vale ver, pues. Pero ojo, yo no estoy hablando de lo que dijeron dos personas que se conocen y decidieron divulgar esto para hacerse famosos. No, yo hablo de más de 100 personas que no todas se conocen y que han hasta perdido la vida de forma extraña. Ellos dicen que el año mágico será el 2026 o el 2027. ¿Y qué evidencias existen de que esta información es verídica? Bueno, si te fijas, en los últimos años el tema lo ha tratado de normalizar el sistema. Tú sabes, con avistamientos por aquí, apariciones extrañas en centros comerciales en Miami, en Las Vegas, en Brasil, etcétera, en redes sociales, que si bien pudieron ser distracciones para no hablar de otros temas que no les conviene, de todas maneras cumple el propósito, porque igual ya tú sabes que ellos nunca hacen nada con una sola intención y siempre matan varios pájaros con la misma piedra. Y cuando vas a ver en el Senado de los Estados Unidos han habido informantes asegurando que el gobierno ha tenido contacto con tecnologías no humanas y hasta con seres. Que por cierto debes saber que al Senado tú no le puedes mentir porque si te comprueban que estás mintiendo vas para la cárcel y te botan la llave, pero todavía estamos esperando que esos informantes vayan a la cárcel, o sea que no estaban mintiendo. Entonces podemos deducir que siempre han estado aquí, los de una especie, digamos. Pero lo que se rumora es que estamos hablando de un contacto masivo y al público de otras especies que no son las que siempre han estado aquí. Y que toda esta normalización que se viene dando por el sistema es porque están tratando de meterle en la cabeza a la gente que sí existen. Estas otras razas o especies ya habían comunicado, o mejor dicho, habían dejado un ultimátum a los líderes del mundo, diciéndoles que ya era hora de que la humanidad supiera de su existencia, que ya el reloj cósmico dio las 12. Eso coincide con lo que decían los mayas, pero no me hagan caso. Entonces los líderes de nuestro sistema, para comprar tiempo y me imagino que avanzar con su agenda, les pidieron que todavía no hicieran eso porque la gente no estaba preparada para algo así. O sea, tú te imaginas todas las instituciones religiosas, la gente que tiene el monopolio del petróleo, la luz eléctrica, o sea, toda la estructura de poder se les viene abajo si eso sucede. Y como ya tú sabes que ellos tenían en mente su proyecto Rayo Azul, querían ver de qué manera usaban ese evento para confundir y utilizarlo a su favor. Pero entonces, estas otras razas dijeron, bueno, ¿tú sabes qué? Te vamos a dar hasta el año que en el calendario de ustedes sería el 2027 para que tú los vayas preparando y hagas lo que tengas que hacer antes de eso. Porque nosotros vamos porque vamos. Ya tú has sido el dueño de esa granja desde hace miles de años y es hora de que sepan la verdad y de que no están solos y que se unan a la comunidad. Así que según estos informantes estamos avanzando hacia un evento en una fecha que no fue puesta por el sistema. Es la fecha límite que se les dio para que entreguen las llaves, por decirlo así. Y si te fijas, eso es consono con la teoría de la culebra sin cabeza y la teoría de los dos bandos en la exopolítica, etcétera, etcétera. Pero igual, a mí no me hagan caso en esta vuelta. Ahí les dejo esa joyita para que analicen. Ok, voy a llegar hasta acá con el podcast de hoy. Gracias por haber perdido 23 minutos de tu tiempo escuchándome hablar paja. Paja importante, pero en fin, paja. Y recuerda que si en algún momento participas de una conversación que contenga algún tema de los que hemos tocado aquí, con toda la confianza del mundo puedes decir que tú sabes lo que sabes porque te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente del amor.